Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que entres en la casilla de descripciones abajo en el video y le des clic en el link que te va a llevar al curso completo de Lección Divina. Es totalmente gratuito, es para que aprendas, además de esta práctica, aprendas la parte teórica y los fundamentos de la Lección Divina, que es importante conocerlos para después practicarlos. Gracias por visitar el canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que estés siempre atento, atenta al material que estamos facilitando aquí en el canal. También te pedimos que nos apoyes con un me gusta al video para que así YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar encomendándonos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora entramos al primer paso de la Lección Divina, que nos lleva a leer el texto que hoy nos recomienda la liturgia. Abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Sigues la lectura en tu Biblia o aquí en la pantalla mientras leo en voz alta. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Bien, y estamos dentro del primer paso de la Lección Divina. Lo hemos comenzado con la lectura y ahora continuamos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Acabamos de leer un texto de San Marcos y ahora nos preguntamos qué detalles encontramos en este texto que nos puede llevar posteriormente a extraer un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir detallando paso a paso esta lectura, vamos a ir repasando juntos. Bien, y el primer detalle que nos habla la lectura de hoy es sobre la familia de Jesús. Los parientes llegan a la casa donde se encuentra Jesús y probablemente venían de Nazaret. De allí hasta Cafarnaúm hay unos 40 kilómetros aproximadamente y su madre estaba con él. No entran, pero envían un recado. Les dice: «Tus madres y tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti». La reacción de Jesús, ¿cuál fue? Fue firme. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él mismo responde apuntando hacia la multitud que estaba alrededor: «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».
para cualquiera de nosotros o para cualquiera de los que estaba allí en ese momento, podía haber pensado de que Jesús era un maleducado porque despreció a sus parientes, despreció a su propia madre, les dio más importancia a los que estaban allí alrededor que a su propia familia. Y así a veces nos pasa. Pensamos que la familia está por encima de todo y Jesús nos da una lección a través de esta lectura del día de hoy. Jesús no se deja manipular por la situación que estaba sucediendo. Sigamos. Pero para entender bien el significado de esta respuesta, conviene mirar la situación de la familia en el tiempo de Jesús. Para entender siempre bien el texto, debemos ubicarnos en el contexto de cuando fue escrito el relato. Veamos, en el antiguo Israel, el clan, es decir, la gran familia que era la comunidad, era la base de la convivencia social. Era la protección de las familias y de las personas, la garantía de la posesión de la tierra, el cauce principal de la tradición, la defensa de la identidad. Era la manera concreta que la gente de la época tenía de encarnar el amor de Dios en el amor al prójimo. Defender el clan era lo mismo que defender la alianza. Por tanto, para ellos era muy importante estos detalles. Otro detalle importante, en Galilea, en el tiempo de Jesús, a causa del sistema implantado durante los largos gobiernos de Herodes Magno, en el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. y de su hijo Herodes Antipas, en el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, el clan, es decir, la comunidad, se estaba debilitando. Había que pagar muchos impuestos, tanto al gobierno como al templo. La deuda pública crecía, dominaba la mentalidad individualista de la ideología helena. Había frecuentes amenazas de represión violenta de parte de los romanos y la obligación de acoger a los soldados y de hospedarles en las propias casas. Los problemas cada vez mayores de supervivencia, todo esto llevaban a las familias a encerrarse en sus propias necesidades. Esto puede ser algo parecido a lo que puede estar pasando con algunos de nosotros o con algunas sociedades de hoy día, por los innumerables problemas, por la escasez de muchas cosas, por los problemas económicos, pueden tender a cerrarse en sí mismas. Esta cerrazón se veía reforzada por la religión de la época. Por ejemplo, quienes dedicaban su herencia al templo podían dejar a sus padres sin ayuda. Esto debilitaba el cuarto mandamiento, que justamente era el que apoyaba al clan, a la comunidad. Lo vemos en Marcos 7 del 8 al 13 y se los voy a compartir, aquí lo tengo abierto en mi Biblia. Dice esto: dejando el precepto de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre y a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición, que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Fíjense, nos están tratando de decir, de señalar
que la tradición para el pueblo de Israel estaba por encima de los mandamientos de Dios. Entonces eso era duramente señalado en esa época. Y además de esto, la observancia de las normas de la pureza era factor de marginalización para mucha gente: mujeres, niños, samaritanos, extranjeros, leprosos, endemoniados, publicanos, enfermos, mutilados, paralíticos. Y así la preocupación por los problemas de la propia familia impedía que las personas se unieran en comunidad. Jesús nos da el ejemplo. Cuando su familia trató de apoderarse de él, reaccionó y alargó la familia. Ahora, para que el reino de Dios pudiera manifestarse en la convivencia comunitaria de la gente, las personas tenían que superar los límites estrechos de la pequeña familia y así abrirse nuevamente para la gran familia, es decir, para la comunidad. Creó comunidad. Jesús pedía lo mismo a todos. Los que querían seguirlo, las familias, no podían encerrarse en sí mismas. Los excluidos y los marginados debían ser acogidos dentro de la convivencia y así sentirse acogidos por Dios. Jesús estaba mandando a abrirse a las necesidades de todos y no encerrarse en los problemas particulares. Este era el camino para alcanzar el objetivo de la ley que decía: no debe haber pobres en medio de ti. Deuteronomio 15:4. Como los grandes profetas del pasado, Jesús procura reforzar la vida comunitaria en las aldeas de Galilea. Él retoma el sentido profundo del clan, de la familia, de la comunidad, como expresión de la encarnación del amor de Dios en el amor hacia el prójimo. Entremos ahora al segundo paso de la lección divina y meditemos. ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué detalle he encontrado en este texto que me llama poderosamente la atención y me invita a hacer un cambio de pensamiento, un cambio de actitud? Vamos a ir a descubrirlo. Yo te voy a facilitar 3 aspectos que he considerado y he tomado para mí y te los voy a presentar para que tú, a su vez, puedas sacar los tuyos propios, solamente a manera de ejemplo. Bien, y dentro de los 3 aspectos que le quiero compartir, encontramos el primero de ellos: se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. Dios Padre no ahorró a Jesús ninguna herida, no ahorró ningún episodio normal de una vida de cualquiera de nosotros aquí en la tierra. Jesús vivió como cualquier ser humano. Por tanto, procedía de malos antepasados. José, su padre, dudó de su madre, de María. Es rechazado en las posadas de Belén cuando va a nacer. Tiene que huir a Egipto para salvar su vida. Siente abandono cuando se pierde en el templo. Cuando habló con la samaritana es cuestionado por sus discípulos, acusado de ser amigo de pecadores y de ser borracho y bebedor, de estar poseído de espíritus y endemoniado, y ahora vienen sus familiares y lo acusan de loco. Más tarde será traicionado, desnudado, y se burlarán de él, incluso en la agonía de la cruz. Ahora comparémonos con Jesús. Cuando sufro, cuando me causan heridas,
que yo no deje de contemplar nunca a Jesús, porque Jesús vino aquí a la tierra a mostrarnos el camino. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si Dios no le eximió a él de ningún sufrimiento, ¿quién soy yo para que Dios me exima de cualquier dificultad? Al contrario, las dificultades fortalecían a Jesús. Entonces, te invito a que no dejes de contemplar a Jesús. Nadie mejor que Él entenderá tu situación y mi situación. El segundo aspecto es te buscan. Cuando la lectura dice te buscan, los familiares de Jesús no buscan a Jesús para aprender de Él ni para seguirlo, sino para decirle cómo tiene que ser las cosas. Ellos lo buscan para reclamarle, hey, estás dejando a tu madre sola, tienes que atenderla. ¿Te ha pasado que a veces tu oración se convierte en un buscar a Dios para que Él haga lo que tú quieres? Ora, no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Así es, hermanos, necesitamos de orar hasta aprender a escucharle. A veces son tantos los ruidos interiores y exteriores que nos apartamos de esa voz de Dios, nos volvemos sordos a esa voz de Dios. Entonces, vamos a buscarla, vamos a quietarnos. Y una de las formas de buscar esa voz de Dios es a través de su palabra. Hagamos el esfuerzo diario, ese propósito de apartar un tiempo del día para estar frente a la palabra, en silencio, meditándola. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para escucharte. Y el tercer aspecto, cuando la lectura nos dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La familia de Dios son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Definitivamente es así. ¿Y qué es cumplir la palabra de Dios? Sencillamente amar. Amar lo comprende todo. Porque el que no ama no conoce a Dios, nos dice San Juan en el capítulo 4, versículo 8, porque Dios es amor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre, paciencia y sopórtense mutuamente por amor, nos dice Efesios 4 del 1 al 2. Preguntémonos, ¿mi familia vive como familia de Dios? Te invito a que cerremos con una oración. Oramos juntos. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? ¿Qué me hace responderle a Dios? Te invito a que cierres tus ojos y que interiorices todas esas cosas que esta lectura ha movido dentro de ti. Y le digamos, Padre bueno, dame el don de sanar mis heridas contemplando a tu Hijo Jesús. Que su ejemplo, su amor incondicional, su búsqueda constante de hacer lo que a ti te agrada, sea siempre mi modelo. Dame la gracia de solo buscarte para amarte cada día más. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, y después de haber acabado de meditar y orar con esta palabra, entramos al cuarto paso de la lección divina, que es el propósito o llevar esta palabra a la práctica, actuar. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio? ¿A qué me invita? ¿Qué debo aplicar a mi vida? Quedémonos un momento meditando, contemplando, en silencio,
y escribamos ese propósito que nos viene a la mente y al corazón. Señor, te propongo esto. Ayúdame con tu gracia a que pueda cumplir este propósito que hoy te ofrezco. Ofrezcámoslo humildemente y el Señor vendrá en nuestro auxilio cuando las fuerzas se nos acaben. Bien, y así hemos concluido la lección divina del día de hoy. Gracias por estar conmigo hasta este momento. No olvides compartir este video con tus familiares y amistades, porque muy probablemente alguno de ellos está necesitando acercarse a la palabra y tú vas a servir de agente evangelizador. Apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. No te olvides de que mañana probablemente Dios permite nuevamente que estemos aquí reunidos practicando nuevamente la lección divina. Gracias, que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.